Bien, en esta parte de la sesión vamos a abordar el tema de las primeras tecnologías, entendiendo previamente que una tecnología no nace espontáneamente, es decir, una tecnología, cualquiera sea su naturaleza, nace previamente porque hay una técnica, ¿no? En términos generales. Una técnica constructiva, una técnica metalúrgica, una técnica de riego. Bueno, son técnicas que implican saber hacer un trabajo de ensayo y error, eh, que se aplica para casos particulares, o para un grupo muy particular de casos. No se puede extender a un grupo amplio de casos. Eh, es más o menos lo que define una técnica. Eh, Cuando existen protociencias o ciencias, ¿no? Lo que nosotros tenemos es un conocimiento de carácter científico, validado institucionalmente. No podemos aquí entrar en detalles, y que tiene una muy buena capacidad de predicción o una gran predictibilidad. Eso en términos, a ver, como filosófico le llamamos una capacidad proléptica, o sea, anticiparse al desarrollo de los hechos, o anticiparse al comportamiento de los objetos o de los sujetos, en el caso de que sean seres humanos en este caso. Cuando ustedes ponen en interacción las técnicas con las ciencias o las técnicas con las protociencias, empiezan a tener tecnologías. O sea, las tecnologías en realidad son posibles porque existen desarrollos técnicos, pero también existen desarrollos científicos. En esa interacción se sucede una tecnología. Eh, o sea, la tecnología está, está como a medio camino entre el desarrollo de una técnica y el desarrollo de una ciencia, por decirlo así de forma muy esquemática. Por lo tanto, la tecnología nos asegura un despliegue de aplicaciones prácticas mucho más generales que la propia técnica. Es decir, yo puedo introducir conocimiento científico al arte de la construcción, o sea, las técnicas constructivas, y producir una tecnología. Y esa tecnología me va a asegurar, por ejemplo, construir edificios de manera mucho más rápida, más eficiente, menos costosa, por ejemplo, sismos resistentes, con condiciones bioclimáticas adecuadas. Es decir, eso es posible porque las técnicas se están orientando por principios, o por principios científicos, leyes científicas o patrones científicos. Gracias a eso yo puedo ir refinando la técnica y convertirla en una tecnología. Mm, Una tecnología agraria, por ejemplo, sucede lo mismo. La técnica agrícola, más o menos herrera, más o menos aplicada a casos muy particulares, yo la puedo someter a un proceso de refinamiento en virtud de ciertos principios científicos, y generar una mejora, ¿no? Una mejora en el material genético, o puedo realizar una mejora en el laboreo, en la preparación del terreno, o puedo generar una mejora en el manejo fitosanitario del cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya son tecnologías. Entonces, yo quería dejarles esto explicado, ¿no? Antes de ingresar pues a este asunto. Entonces, las primeras tecnologías que ustedes van a poder encontrar, prácticamente ustedes las evidencian en China, en el Imperio Latino, por ejemplo, y pueden encontrar también unos desarrollos interesantes, eh, pero a nivel de protociencias, todavía no se puede considerar que haya alcanzado un nivel tecnológico. A nivel de protociencias pueden encontrar una suerte de maridaje de la técnica con las protociencias en los incas, en los mexicas y en los muiscas, por ejemplo, ¿no? Ya voy a poner algunos ejemplos. A ver, en la China, por ejemplo, en la China
mm, ustedes pueden ver con claridad ciertas técnicas mejoradas en virtud de conocimientos protocientíficos para hacer construcciones de puentes, construcciones de canales, etcétera. Ciertos conocimientos técnicos más protocientíficos vinculados que le dieron lugar a mejoras en la navegación. Lo mismo en la metalurgia, en la cartografía. Eso se sucedió desde los reinos combatientes, hace más o menos 2500 años atrás, pasó todos estos milenios hasta el 605 más o menos, que se produce pues un cambio revolucionario, digámoslo así, en la manera en que el Estado chino ya unificado introduce reformas estatales que hacen que se vuelva mucho más eficiente en el manejo de sus distintas provincias, ¿no? Pero en ese periodo de tiempo van a encontrar enormes avances que tienen que ver con estos asuntos, ¿no? 605 después de Cristo, ¿no? Claro. Incluso en el 605 se empiezan a producir los primeros concursos parciales a la carrera del Estado, ¿no? Que eso nunca había pasado en las demás civilizaciones. O sea, meritocracia para ocupar ciertos cargos del Estado, y estos cargos eran proveídos, se proveían a través de concursos, y estos eran pues mandarines, así era que se escogían a los mandarines. Una parte de las cuotas, porque otra parte se las ganaban la nobleza guerrera por derecho propio. Bien, cierro este paréntesis. Ahora, en el Imperio Latino, también encontramos técnicas y protociencias asociadas permitiendo construir. El Imperio Latino me refiero al Imperio Romano, ¿no? Construcciones, caminos, puentes, acueductos, y especialmente encontramos técnicas de medición de terrenos muy sofisticadas, conocidas como la agrimensura, ¿no? Incluso se construyeron tratados, se hicieron tratados de agrimensura que van a ser muy importantes para el desarrollo en general de los estados y de sus sistemas fiscales sobre la tierra desde ese momento hasta hoy. La agricultura, ya había anticipado algo sobre la agricultura, en vista de que unos tratadistas empezaron a hacer una sistematización de las recomendaciones sobre arreglo de terrenos, sobre riego, sobre fertilidad, preparación de abonos, selección de ciertas plántulas o selección de semillas. Y Columela es el gran tratadista, el gran tratadista. Columela, pues del siglo primero después de Cristo, si no estoy mal, o primero y segundo después de Cristo, construye y nos lega todo un tratado de agronomía, y es en realidad el que funda esa disciplina. ¿Qué nivel científico tiene esta disciplina? Hay un pequeño debate. Se dice que tiene un nivel científico con todas las letras, y otros que dicen que tiene un nivel protocientífico, ¿no? En mi opinión, puede estar transitando de lo protocientífico a lo científico, ¿no? En mi opinión. Es un tratado de agronomía propiamente dicho. Claro, la diferencia es que el desarrollo científico para el momento no le permitía al tratadista pues producir tecnologías, ¿no? Así de simple. Pero el conocimiento técnico y ciertos principios protocientíficos que tienen que ver con el comportamiento, los comportamientos de los fenómenos atmosféricos, ciertos colores o texturas de la Tierra, el conocimiento previo de la agrimensura, es decir, que podía orientar, ¿no? Protocientíficamente las técnicas agrícolas. Eso sí que eso se ve claramente. Bien, en la cartografía también, la cartografía se mejora de forma importante como una técnica asociada a una protociencia, porque ya en ese momento existía el conocimiento geométrico de la esfera, había una teoría ya de la esfera, una hipótesis muy sólida sobre la redondez del planeta, y eso pues fue permitiendo la construcción de una cartografía que podía explicar el mundo a través de una suerte de, de mundo esférico, ¿no? Y bueno, Ptolomeo especialmente, ¿no?
introduce una cartografía que incluso tiene un sistema de coordenadas, ¿no? Se producen también, en lugares periféricos del imperio, eh, unas técnicas asociadas a principios físicos, protocientíficos, que dieron lugar a autómatas o máquinas autómatas, la construcción de autómatas, por ejemplo, la máquina de vapor, el principio de la máquina o el motor a vapor, el tornillo hidráulico y otro tipo de máquinas autómatas fueron concebidas ya, ¿no? Por griegos, pero bajo la sombrilla del Imperio Romano, sobre todo en Alejandría, allá al norte de Egipto. Es decir, eso fue posible, pero en parte porque los templos requerían una serie de artilugios, ¿no? De elementos que generaran o llamaran la atención de la feligresía o de los creyentes, y pudieran encontrar en el templo pues prácticamente que la ejemplificación o la materialización de un mundo divino, ¿no? O de un mundo mágico, entre comillas. Y el desarrollo de la máquina autómata fue posible gracias a que no solamente existió esa necesidad de sorprender a los visitantes de los templos, sino también a conocimientos técnicos y protocientíficos físicos especialmente, ¿no? Bueno, el tornillo hidráulico para necesidades de irrigación, que permitía pasar de una cota baja a una cota más alta el agua. Es también típicamente construcciones romanas que en este caso son máquinas movidas por el agua o por la energía potencial en general. Bien, también tenemos unos desarrollos más o menos interesantes, pobremente aplicados a través del fisicalismo latino, que pues más o menos lo que hizo fue coger el atomismo griego de Demócrito, Leucipo y Epicuro, y trató de explicarlo de forma más esquemática, eh, sobre cómo funcionaban los espejos, cosas por el estilo, ¿no? Las aplicaciones prácticas de este fisicalismo latino fueron muy pobres y que casi que no se vieron, ¿no? El fisicalismo latino en general tuvo ese problema. Bien, sobre las protociencias físicas, por decirlo de alguna manera, en los incas, en los mexicas, en los muiscas también hay cosas muy interesantes. Es decir, en los incas, cuando hablamos de calendarios, allí hay un nivel de conocimiento protocientífico regional. Cuando hablamos, por ejemplo, de los sistemas numéricos a través del quipu, eso tiene un nivel protocientífico. La endomatemática en general que construyeron los incas tienen un carácter protocientífico. En el caso de los mexicas, la endomatemática de los mexicas, la astronomía también, y mexicas y mayas, para rápidamente poner esos dos ejemplos, tiene un nivel, y sus calendarios, tiene un nivel protocientífico, e incluso podría ser científico cuando se pasa a explicar fenómenos ya no regionales, sino fenómenos globales, ¿no? Que bueno, sobre eso hay un debate enorme, ¿no? Que no termina. En mi opinión, es un conocimiento protocientífico de una enorme valía local y regional, ¿no? O sea, la explicación global de estos conocimientos sigue todavía en duda, ¿no? O no se ha despejado esta discusión. Y en los muiscas tenemos, por ejemplo, un observatorio solar, hay ejemplos que nos sobrevivieron, como el observatorio del Infiernito, que queda allí al lado de Villa de Leyva, donde pues se distribuye una serie de montículos alineados, y si ustedes van y miden con un teodolito de muy alta precisión, pueden darse cuenta de que los solsticios están perfectamente remarcados y los equinoccios están perfectamente demarcados, ¿no? Es decir, eso implicó una observación muy refinada durante mucho tiempo, y claro, eso se convierte en un calendario agrícola basado en un observatorio astronómico del Sol.
¿no? Y eso puede considerarse un conocimiento protocientífico, incluso podemos decir que es ciencia local o ciencia regional. Eh, en términos descoloniales, ¿no? O postcoloniales, eh, que es una de las apuestas de nuestras investigaciones. Bien, ahora, saliendo ya del mundo de las técnicas y tecnologías y protociencias, del mundo de la naturaleza, del mundo físico, ¿no? Ahora vamos a mirar el tema de las ciencias sociales. Protociencias, técnicas y ciencias que tengan que ver con la esfera de lo social. Bueno, a ver, uno de los trabajos más interesantes que uno puede empezar a encontrar, por ejemplo, son las primeras técnicas, los primeros manuales que se hacen sobre gestión política, por decirlo así, y recomendaciones morales, ¿no? Eso, por ejemplo, queda muy claro en la enseñanza de los ilustrados, que es a ver, es una obra, ¿no? Inspirada en el confucianismo de China, que más o menos se aparece en el siglo segundo antes de Cristo y que prácticamente afecta toda la tradición, ¿no? China hasta 1911 más o menos, es decir, son milenios, ¿no? Produciendo recomendaciones políticas y recomendaciones en la esfera moral en China, ¿no? Esos son técnicas que tratan de regular la vida pública y tratan de regular la vida social, ¿no? De la gente en general. Otra tecnología o técnica social, el código de Manú, por ejemplo. El código de Manú, es más o menos entre el siglo segundo antes de Cristo y el siglo segundo después de Cristo, en ese periodo es lo mismo, son unas técnicas moralizantes, unas técnicas que recomiendan también asuntos de gobierno, etcétera, etcétera, de buen gobierno que se producen en el seno de las élites de la India y que condujeron en general a las élites políticas, especialmente a los brahmanes, y que atravesaron milenios y que incluso hoy mismo se siguen reproduciendo. Hoy mismo en la India se siguen reproduciendo. Esos son técnicas, ¿no? Son técnicas de gestión, técnicas de organización social o de buen gobierno, ¿no? Una ciencia propiamente dicha o una protociencia propiamente dicha sobre los regímenes políticos y cómo las costumbres o las virtudes morales, ¿no? Ayudarían o contribuirían a mejorar los regímenes políticos, clasificaciones de regímenes políticos. Todo ese tipo de racionalizaciones de carácter protocientífico-científico son muy escasas en estas técnicas que aparecen en China y en la India. En cambio, cuando ustedes saltan a Roma, empiezan a encontrar que efectivamente se produce una serie de reflexiones, ¿no? En un nivel ya más protocientífico, que superan el nivel de manual técnico, ¿no? Sobre la gestión social o la gestión del poder en Cicerón, en Séneca, en Julio César, en Marco Aurelio, bueno, en torno a qué, al tema de la política, el tema de la moral y el tema de la guerra, ¿no? Entonces se encuentran estrategias de guerra, ¿no? Sobre cómo organizar los ejércitos, sobre cómo privar al enemigo de ciertas fuentes o de ciertos recursos. En Séneca aparecen apuestas monumentales sobre la cosmópolis, integrar a todos los pueblos bajo un solo imperio, que será el imperio latino, que aseguraría la humanidad y la dignidad y la libertad de todos los ciudadanos que se sumaran a este proyecto universal, etcétera, etcétera. Es decir, ya uno encuentra una propuesta, ¿no? De buen gobierno racionalizada que incluso sería capaz de subsumir a todos los pueblos de la tierra, ¿no? En un solo proyecto imperial.
que sería la cosmópolis, ¿no? Bien, eso en términos generales, lo que podríamos decir de estas técnicas sociales que ustedes van a encontrar y tecnologías sociales que van a encontrar. Bien, más adelante, sobre todo en la Edad Media hasta el siglo XVI, hay unos desarrollos muy interesantes que podemos considerar protocientíficos en muchos sentidos, y de la teología política, jurídica y económica. Las teologías que se hicieron durante la Edad Media son muy interesantes, en particular porque no solamente reflexionan sobre esa gran institución que es el cristianismo, sino que también tratan de construir discursos racionales religiosos, que permitan o ayuden a la gestión de los problemas mundanos, ¿no? Eso está claro en San Agustín. San Agustín también compartía la idea, es decir, recogió la idea, por ejemplo, de la cosmópolis de Séneca. Claro, él hablaba de un proyecto de cristianización del planeta, o de cristianización del mundo, eh, eh, mm, y dejó varias obras al respecto, ¿no? Santo Tomás, bueno, también tiene una serie de trabajos monumentales que tocan muchas esferas de la vida social. Aquí no podemos en particular, ¿no? Incluso toca el tema de los intereses, toca el tema del regicidio, toca el tema de si le matar a los reyes o matar a los monarcas, trata el tema, bueno, del buen gobierno, cuáles serían las relaciones que deberían haber entre el pueblo llano, el monarca, qué función debería cumplir un órgano intermedio como los consejeros, etcétera, etcétera. Es decir, están tratando de dar cuenta, ¿no? de cosas absolutamente mundanas. Aquí no podemos mirar en detalle. La escuela de Salamanca, que es la que más me interesa, la escuela de Salamanca, porque pues tiene una riqueza de teologías, ¿no? En el tema de economía, por ejemplo, allá ya se anticipan reflexiones sobre el liberalismo económico en Covarrubias, en De Molina. Hay unas reflexiones en términos políticos, en claves políticas o de filosofía política muy interesantes. Ya van a encontrar en Suárez, van a encontrar, bueno, en Vives, bueno. Es decir, allá bueno, Sepúlveda, Bartolomé de las Casas. Es decir, allá hay una serie de intelectuales muy luminosos, ¿no? Muy importantes, que determinaron casi que buena parte de las filosofías del siglo XVI en adelante, hasta hoy incluso, hasta hoy. Y muchas ciencias, ¿no? Relacionadas, ¿no? con la política, o relacionadas con la antropología o con la sociología, etcétera, etcétera, le deben muchas reflexiones, ¿no? Tratamientos sistemáticos, a lo que hizo la Escuela de Salamanca en España, ¿no? En España, en el siglo XVI. Para ese momento, pues recordemos que España era un imperio y que tenía solvencia, tenía recursos, ¿no? Para poder financiar universidades, etcétera, etcétera. Bien. Mm, Aquí, en resumen, lo que tenemos es una suerte de herencia cultural muy potente, ¿no? Que viene desde las revoluciones urbanas, que pasa por estas ciudades-estado, imperios, que acumulan instituciones, van acumulando poco a poco instituciones políticas, instituciones agrarias, instituciones fiscales o catastrales, etcétera, etcétera, y que van brindando material empírico, ¿no? Al desarrollo de protociencias y luego de ciencias, que finalmente se van traduciendo en tecnologías. La teología política puede ser considerada una técnica social unida, por supuesto, a elementos protocientíficos, que implica el conocimiento del comportamiento humano, el genio, la identidad o las características o rasgos de una cultura, al menos su conocimiento más o menos objetivo. Sí, todos estos elementos se están conjugando allí y van generando nuestras primeras tecnologías sociales,
eh, y que van a influenciar todo el debate de las ciencias sociales y todo el debate de la filosofía, especialmente en la esfera de las ciencias sociales en la época moderna, ¿no? Bien, eh, hay una, pues, hay una coletilla que hay que hacer y es lo que tiene que ver con cuáles eran las técnicas sociales que, por ejemplo, se hacían circular o se reproducían, por ejemplo, en América prehispánica. Porque pues nos toca destacar el tema de América, ¿no? Una de ellas muy interesante es que efectivamente, por ejemplo, los mexicas y los mayas construyeron sus manuales morales y políticos, ¿no? O sus manuales morales al menos. Es claro, por ejemplo, el Códice Florentino, mm, que contiene en realidad varios aspectos de retórica y de filosofía moral, retórica política y filosofía moral, y que, bueno, aparece en la obra de Sahagún, fueron traducidos, etcétera, etcétera, gracias a que Sahagún pues, podía transcribir todos esos pictogramas, ¿no? Hacer una traducción de esos pictogramas a un lenguaje pues, fonográfico, ¿no? Con fonogramas, al latín especialmente. Esos son técnicas sociales, ¿no? Son manuales morales o son que existieron en la civilización mexica y que por supuesto hay que mencionar. El Popol Vuh, por ejemplo, es otro, es decir, que tiene que ver pues con la cosmogonía maya y que contiene también elementos moralizantes. Puede verse también como una técnica social para gestionar moralmente a las sociedades. El libro Chilam Balam también, que son pues libros también mayas que contenían elementos protocientíficos porque allí se pronosticaban eh, mm, eh, las fechas o los momentos de la agricultura. Había una serie de pronósticos ahí sobre navegación, había recomendaciones sobre salud, etcétera, etcétera. Es decir, son manuales que también prácticos, ¿no? Que orientaban actividades productivas, ¿no? Como la agricultura y la navegación y el cuidado, ¿no? El cuidado de la salud de las poblaciones. Bien, es una vasta herencia, ¿no? Cultural que se fue perdiendo, muchas de estas, o se fue hibridando con el influjo de las culturas europeas, ¿no? Bien, era importante mencionarles a ustedes eso. La mayoría de estos códices, ¿no? Se elaboraron en el siglo XVI, o eran traducciones, algunos libros eran traducciones de códices más antiguos, ¿no? Antes de la llegada, que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles. Bien, ahora sí en estricto, en lo que tiene que ver con la construcción de ciencias, pues, sociales, ¿no? En el mundo moderno, es importante mencionar básicamente cuatro, ¿no? Las ciencias morales, las ciencias económicas, las ciencias políticas y las ciencias positivas. Eh, em, Inicialmente las ciencias morales se le llaman así porque tratan de explicar racionalmente los mecanismos mediante los cuales se produce eh, un comportamiento virtuoso, ¿no? En términos generales es eso. Recogen, por supuesto, la vasta obra de Platón y toda la teología moral que se hizo, pero se construye básicamente a partir de elementos empíricos, ¿no? Es decir, allí no se recurre ni a dioses, ni a fantasías, ni a espíritus, sino que se trata de explicar el comportamiento humano a partir de elementos empíricos, ¿no? Uno de los que podemos considerar
más importantes en la época moderna que inaugura una ciencia moral, ¿no? Más o menos esbozada, es Descartes o Descartes. Descartes pues tiene, a ver, tiene una obra que trata de explicar mediante encadenamientos más o menos deterministas o mecanicistas la conducta virtuosa o varias pasiones humanas, ¿no? Cómo se producen ciertas pasiones humanas o ciertas emociones, por decirlo hoy, a partir del encadenamiento de una serie de sucesos o hechos empíricos, ¿no? Elementos empíricos. Mm, mm, Recordemos que Descartes se le atribuye una suerte de dualismo que hizo fama durante toda la edad moderna hasta hoy, y es que el ser humano es una especie eh, de elemento bicéfalo, ¿no? Por un lado está el cuerpo, que le llamaba res extensa, y por otro lado está el alma, eh, que no tiene ningún nivel de materialidad. Eh, es otro tipo de existencia distinto, y entonces esa división, con un punto de contacto, por supuesto, y que ese punto de contacto resida materialmente en una parte del cerebro, bueno, pero bueno, el asunto es que él inaugura una suerte de división del ser humano en dos tipos de sustancias o de materias, por decirlo así. Una de carácter material con ciertas propiedades o cualidades físicas, y otra que era completamente ajena y que estaba hecha, era de una especie de materia cognitiva o materia pensada, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto ¿por qué lo digo? Esto lo digo porque en parte, más adelante, buena parte de los discursos que se van a desarrollar durante todo el siglo XX sobre el utilitarismo o el instrumentalismo de la razón por encima de la naturaleza, e incluso por encima de pueblos dominados o pueblos en condiciones de subalternidad por las expansiones imperiales que se han producido durante todo el siglo XX, sin perjuicio pues, de los procesos imperiales que se produjeron antes, pero que pues, aquí no los vamos a traer a considerar por ahora, pero que durante el siglo XX fueron muchas veces justificados a través de una suerte de racionalidad instrumental o una suerte de racionalidad utilitaria. Recurría a esa vieja idea, pues, de que los seres humanos, en vista de que están divididos por un lado en cuerpo y por otro lado en alma, en una esfera que era el alma, ¿no? Distinta al cuerpo, pues sencillamente esa división permitía producir todo tipo de abusos, de vejaciones, etcétera, etcétera, en tanto que el alma podía ser salva, ¿no? O en tanto que el alma podía encontrar la felicidad, o en tanto que el alma podía encontrar la virtud, sin que necesariamente tuviera que considerarse las dolencias o fatigas del cuerpo. Eso ese tipo de divisiones se trasladaron a la idea de que los animales no tenían alma, sino que los animales eran máquinas, que la naturaleza no tenía ningún nivel sensocentrista, o sea, no sentía nada, ni ninguno de sus elementos adheridos a la naturaleza podía ser sensocentrista o podía sentir algo, es decir, etcétera, etcétera. Incluso el esclavo no tenía alma, etcétera. Todos esos elementos en el siglo XX se empiezan a entender, a racionalizar y a explicar, considerando que eso se produjo porque Descartes, y es un mito, por supuesto, dividió el cuerpo del alma, ¿no? Y bueno, eso lo encuentran ustedes en casi toda la epistemología ambiental, en todo el animalismo que se ha producido, la filosofía ambiental del siglo XX, que le atribuye entonces
esa separación cuerpo y alma como el origen de buena parte de los males que se cebaron sobre la civilización y sobre la naturaleza. Recordemos, por ejemplo, el debate sobre la existencia del alma en los indígenas, si los indígenas o los esclavos o los afros, los, las poblaciones africanas que fueron transportadas a América al sur de Estados Unidos en las plantaciones de algodón o en las Antillas en las plantaciones de azúcar, si tenían alma o no tenían alma, o si podían recibir la semilla del Evangelio o no la podían. El debate entre Sepúlveda y de las casas, etcétera, etcétera, todo en el siglo XVI. Bueno, todo eso se fue enredando y se fue complejizando y se prestó para todo tipo de visiones instrumentales irracionales, irracionales, frías y controladoras del mundo a partir de la división que hizo Descartes entre cuerpo y alma. Bueno, eso en resumen es una historia incompleta, más o menos mitómana sobre lo que ha pasado. Más bien lo que sí pasó fue que a partir de Descartes, Malebranche y otros filósofos, eh, mm, fueron escolarizando y vulgarizando poco a poco esa división entre cuerpo y alma de Descartes y fueron dejando de lado pues las reflexiones o las investigaciones metafísicas que pudo haber hecho Descartes, donde trataba de reunificar de nuevo el cuerpo y el alma, ¿no? Eso fue dejado de lado, se fue olvidando, etcétera, etcétera, y se inventó una especie de mito dualista de Descartes, ¿no? Que es el que sigue funcionando hasta hoy, ¿no? Bien, pero eso no fue así. Ahora, sobre Locke, que es otro, eh, es otro pensador, ¿no? De las ciencias morales, muy interesante también, muy importante. Mm, mm, nos deja, nos deja una herencia intelectual potente que va a ser materia de discusión en ciencias sociales y pues es por supuesto el contractualismo. Es decir, los seres humanos se coaligan, ¿no? Por vía de sus tradiciones o de sus hábitos, etcétera, etcétera, pero también lo hacen porque es la única manera de poder sobrevivir, ¿no? Se coaligan, ¿no? Establecen una unión o un cuerpo social con el fin de sobrevivir y con el fin de reforzar sus intereses para emprender proyectos que sean mucho más productivos que si actúan de manera solitaria. Pero también tiene que hacer un contrato de sujeción, o sea, un contrato con un monarca o con una cabeza visible. Y ese contrato de sujeción pues se compromete a obedecer disposiciones de una figura jerárquica, una figura superior, en este caso un monarca, porque de otra manera no se puede conducir el día a día de este cuerpo social que ha pactado vivir en sociedad. Esta idea, ¿no? Que obedece también a una lectura más pues, empírica sobre cómo los seres humanos se van organizando y van conformando sociedades y cómo a lo largo de la historia y de las experiencias que en su momento tuvo, siempre han tenido que recurrir a elementos como los gobiernos, o bien sean consejos, o bien sean monarcas, o bien sean teocracias, o bien sean oligarquías. Es decir, cómo era necesario que se produjera una sujeción a una autoridad primera. Es decir, este tipo de reflexiones morales con elementos empíricos, ¿no? Y reflexiones políticas con elementos empíricos, las va dejándolo y van a contaminar o van a influenciar todas las ciencias políticas desde ese momento hasta hoy. Montesquieu, también un filósofo muy, muy importante, influenciado también por Locke, desarrolla toda la teoría de la división de poderes que hoy conocemos. En sus elementos sustanciales está allí porque era necesario dividir los poderes. No obstante, consideraba que había ciertos momentos de gozne o ciertos momentos de articulación de algunos poderes, porque era imposible que funcionara con una visión absoluta. Bueno, eso es una obviedad. Aquí no podemos mirar eso bien, pero si más adelante en la
la sesión de preguntas y respuestas la podemos ver. Y explicaba el orden social de manera muy racional, ¿no? Clasificando las distintas sociedades, tratando de dar cuenta de por qué se organizaban de una manera y no de otra. Bien, y finalmente tenemos a Hobbes y a Rousseau. Hobbes, quien recupera toda la tradición del Locke sobre el contractualismo, eh, eh, y nos propone una apuesta mucho más determinista, mucho más mecanicista de cómo de cómo hacer un contrato social. Recordemos que Hobbes era un naturalista, no era una persona que consideraba que la sociedad se podía explicar a través de fuerzas determinísticas. Dejaba un lugar a Dios, por supuesto, ninguno de los anteriores que yo les he citado, o sea, Locke, Descartes, Montesquieu, dejaban a Dios de lado, sino que en algún momento había que poner a Dios como una fuerza misteriosa, no cognoscible, pero en algún momento la ponía. Hobbes y hacía lo mismo, ¿no? En el sentido de que no se podía conocer, pero que inspiraba ideas de virtud, de justicia, etcétera, etcétera, en el gobernante como en los ciudadanos. Explica la sociedad como casi como si fuera un cuerpo maquínico, un cuerpo que se conduce por leyes mecanicistas, a cierta escala, ¿no? A cierta escala, defendía la tesis de que el cuerpo social se debía explicar así, se debía y se podía explicar así. Bien, finalmente Rousseau, que nos propone una idea de sociedad natural, pues que a hoy pues, ha tenido una influencia enorme, y que por supuesto obedeció un mito, pero que no deja de ser un tema muy importante. Y es que pues, él considera que antes de la sociedad política que hoy conocemos había una sociedad natural que más o menos podría ser una sociedad prepolítica de campesinos o una sociedad tribal donde no existía el Estado y donde las gentes vivían en cierta armonía o convivencia que les permitía pues prosperar en distintas esferas de sus libertades. Esa idea nos dio una especie de pre-sociedad política que luego fue degenerada en una sociedad política, está claramente expuesta en Rousseau y efectivamente ha inspirado muchas utopías a hoy, ¿no? Incluso esas ideas pues, que tienen que ver con los nuevos comienzos o esas ideas distópicas sobre unas sociedades posibles, ¿no? Donde podamos vivir sin ningún tipo de egotismo o conducta autodestructiva o de utopías, donde esto sea posible, se inspiran fuertemente en Rousseau. Que por supuesto ha sido muy criticado porque pues se considera que las sociedades prepolíticas también fueron violentas, ¿no? Hubo también una jerarquización en segmentos de clanes o de tribus, etcétera, etcétera, y que los linajes siempre produjeron, se disputaron siempre la cabeza de la formación preestatal o de la sociedad preestatal. Bueno, hay otra esfera, ¿no? De las ciencias sociales, que es las ciencias económicas. Empiezan a ver, no empiezan, porque ya en Covarrubias, en De Molina, es decir, en los de Salamanca, en Santo Tomás, ¿no? Incluso en Aristóteles, había reflexiones protocientíficas sobre la economía. Pero en Smith se considera ya que empieza la ciencia económica, bueno, porque hace un trabajo empírico muy sólido, ¿no? Sobre cómo se produce la riqueza, el papel del trabajo en la producción de la riqueza, la división del trabajo, por qué es tan importante la división y por qué eso fomenta el crecimiento. Y obviamente la advertencia de siempre, o sea, la mano invisible no era, a ver, es una deformación de lo que dice Smith, ¿no? Adam Smith lo que está diciendo es que efectivamente se requiere libre iniciativa, libre intercambio, pero exige que haya empatía. Sin empatía no es posible que los seres humanos se asocien y trabajen cooperando, ¿no? Para resolver los problemas del otro, ¿no? Y también exige buen gobierno. Debe existir buen gobierno. Sin esos elementos no se puede organizar bien una sociedad. Entonces, bueno, sobre eso también se construyen muchos mitos y hay que leer las obras mismas para poder juzgar de manera más o menos justa. En ciencias políticas, pues hay un avance importantísimo.
Previamente también hay cosas, como ya les mencioné, eh, mm, en la Escuela de Salamanca y antes, ¿no? Pero Condorcet en el siglo XVIII es quien pone, más o menos pone las bases de las ciencias políticas. Hace una teoría de la elección social muy interesante que se reeditó en el siglo XX y que habla de los métodos de elección social. Hoy, por ejemplo, el método Condorcet Arrow es muy empleado en ciertas élites o esferas empresariales y es un método de elección social que supera con creces pues todas las distorsiones, manipulaciones de la elección social, una persona un voto, que es típica la que conoce, o de las elecciones con mayorías simples o mayorías cualificadas, que también sigue siendo muy problemática porque no fomenta el consenso, la discusión a fondo, la dialéctica, recuerden la simploqué que debería producir en una sociedad. Y con Condorcet se abre este debate. Y por supuesto, Condorcet era muy cercano a políticas redistributivas de la riqueza, a políticas fiscales progresivas. No estaba de acuerdo con que hubiese acumulaciones aberrantes de la tierra. Esto lo condenaba, exigía que se grabaran grandes impuestos a los altos ingresos y a las grandes fortunas. Bueno, Condorcet es muy interesante y es quien prácticamente echa las bases de las ciencias políticas. Y finalmente las ciencias positivas, que también son en general son mal explicadas, en el sentido de que, a ver, las ciencias positivas, perdón, no separan las ciencias sociales de las ciencias naturales, como se suele decir, y marcan una especie de muro infranqueable, no. Para las ciencias positivas, por ejemplo, existe una continuidad entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Es más, las ciencias sociales es como un capítulo al interior de las ciencias naturales. Es decir, cuando uno estudia la sociedad, lo que hace es estudiar un compartimento de las ciencias naturales. Eso es lo que son ciencias positivas. Que, que los principios, leyes o patrones de comportamiento de los objetos naturales deberían ser aplicados también al comportamiento de la conducta social, conducta del grupo y conducta del individuo. Es decir, es suficiente entender en términos de ideas científicas, físicas y matemáticas, es posible explicar también el comportamiento de los seres humanos. Bueno, obviamente con ciertas matizaciones, que aquí no podemos pues, entrar en detalle, pero es un cientificismo llevado al extremo, ¿no? Es un cientificismo llevado a unas cotas altísimas, donde el ser humano también se puede incluir, se puede explicar en la perspectiva físico-matemática, ¿no? Dicho de otra manera, la idea de la mecánica de Newton trasladada a la esfera social, ¿no? Más o menos es lo que siempre ha defendido las ciencias positivas. Allí que cuando hablemos de positivismo, lo que estamos diciendo es que yo reduzco los comportamientos, las preferencias de los individuos, incluso las expresiones emocionales y sentimentales de los individuos, las puedo reducir a una serie de elementos físico-químicos o físico-matemáticos, e incluso puedo hacer modelamientos biomatemáticos o bioinformáticos sobre el comportamiento, y que eso es en realidad lo que explica científicamente estos hechos, ¿no? Bioinformáticos y biopsicológicos también se pueden llevar a cabo. Ese positivismo, así, ramplón, etcétera, etcétera, es el que nosotros juzgamos de forma negativa cuando nos referimos a él, ¿no? Y no a esa cosa de que existe una separación entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? Bien, hasta aquí dejamos y vamos a hacer entonces una sesión de preguntas para aprovechar pues el material que ya hay disponible.